Bueno, pues varias cosas sobre este conversatorio. Por una parte, deciros que María Olivé, que era la tercera persona invitada a esta reunión, a esta conversación, no puede estar presente, está conectada por streaming porque por un problema de salud. Ha hecho todo lo posible por venir. Te saludamos, María. Esperemos que estés mejor y te agradecemos que estés conectada. Ella puede intervenir a través del chat como cualquier otra participante y bueno, ya tendremos ocasión de invitarte en otra ocasión. Yo de todas maneras después os leeré un poco, os compartiré un poco sobre el proyecto que venía a comentaros. Entonces, esta mesa pretendía abrir una conversación sobre el lema de las jornadas, que este año son tránsitos. Antes me preguntaba Maylis, nosotros preparamos este conversatorio hace ya unas semanas y me decía, ¿me puedes volver a recordar eso de los tránsitos que era? Y entonces voy a aprovechar y así lo compartimos, porque tengo que reconocer que cuando yo puse encima de la mesa de la comisión este tema, también me hicieron era como, ¿pero qué estás queriendo decir exactamente? Yo hablaba de desplazamientos, ¿no? Creo que cuando ponemos en contacto lo artístico y lo humano, lo social, lo comunitario, ¿no? Normalmente, a veces hay objetivos, contextos, visiones diferentes. Y en ese encuentro que se produce entre esos dos elementos, a mí no me gusta hablar de cambios o de transformaciones porque creo que el lenguaje está muy connotado y nos lleva a lugares que quizás no es exactamente lo que queremos decir, sino que me gusta hablar de desplazamientos, de tránsitos, ¿no? Pasan cosas, hay como pequeños movimientos que se producen, algunos son cómodos, otros son incómodos, algunos son grandes, otros son pequeños, algunos son individuales, otros son grandes, ¿no? Y era eso de lo que proponía hablar. Y es eso de lo que hablaremos hoy. Entonces, os voy a presentar a Maylis y cada uno de ellos hará una breve presentación sobre su proyecto de unos 10 minutos o algo así. Después comenzaremos esta conversación y la abriremos también a vosotros y a los que están en casa. Maylis es directora artística de Habrá que ponerse cachas. Es una artista de danza con discapacidad. Tomó su primera clase de danza en 2011 con Asis Dance Company y se ha formado principalmente en danza contemporánea y en contact improvisación. Ha enriquecido sus conocimientos de práctica inclusiva tomando talleres con diversos profesionales de la danza inclusiva y en 2016 optó por centrarse en la danza como carrera y comenzó a trabajar en Habrá que ponerse cachas. A su vez, ha estado bailando para diferentes proyectos en Francia. Comentaros que Habrá que ponerse cacha lo veremos esta noche, entre las piezas que hay programadas y que también esta tarde estarán impartiendo uno de los talleres. Sí. Pues cuéntanos un poco, Maylis. Pues sí, hola, buenos días. Soy Maylis Agavit. Para las personas que lo necesitan voy a hacer una breve descripción física. Soy una mujer blanca, tengo el pelo medio largo, castaño y ondulado. Mi pelo está flotando sobre mis hombros. Tengo hoy 2 zapatillas negras, un jean y un suéter rosa. Y estoy sentada en mi silla de rueda, que se llama Josephine, y que es la parte más glamurosa de mi cuerpo. Ahora, Habrá que ponerse cachas, es una pieza de danza-teatro. Y pues hemos empezado a trabajar al final de 2016, como una broma. Lo digo así porque tenía esta idea de hacer una pieza y la inspiración de la pieza viene de 2 personajes de la película de Wes Anderson que se llama The Royal Tenenbaums, o la familia Tenenbaums en castellano. Y había 2 personajes en esta película que me interesaban mucho, que eran 2 niños. Y esos 2 niños son parte de la película y viven en una familia que es un poco de locura, por todos lados. Y la película se centra en los adultos, en la vida de los adultos, los sentimientos de los adultos
Y a mí esos niños estaba como, pero esos niños, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué emociones tienen? Y así que he propuesto a Evi y Xavi de trabajar conmigo en esta pieza y me han dicho, sí, vale, contentos. Y hemos empezado a trabajar. Y el título, habrá que ponerse cachas, viene de una conversación con Evi y Xavi en un grupo de Messenger, porque estaba explicando un poco lo que quería, como tipo de pieza, la. Y Evi ha respuesto, hoy habrá que ponerse cachas. Y no conocía esta expresión y estaba como, oh, me gusta mucho, ah, qué bueno título, voy a apuntar. Y hemos quedado con esto. Pues hemos trabajado de una manera muy colectiva en este proyecto y hemos trabajado más de un año en Dantzagunea, en Errenteria, y pues creando esta pieza desde diferentes ideas y diferentes herramientas, y que claro que como soy una coreógrafa con discapacidad, es que no vengo en el estudio diciendo, oye, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o tú haces este movimiento, tú haces este. No, vengo con ideas, herramientas y dejo los bailarines proponer y decido después, eso lo quitamos y eso lo quedamos. Ya está, es como lo trabajan. Y con mucho tiempo de búsqueda, pues hemos hecho este rompecabezas, que ahora habrá que ponerse cachas, y que es un proceso muy colectivo donde cada artista tiene su lugar en la creación y también tiene su lugar de representación en el escenario. Sí, y una cosa que me ha quedado todo el proceso es buscar un equilibrio entre los dos bailarines, que cada uno tiene su momento de gloria y que cada uno se ha representado lo más completamente posible y con la complejidad que tenemos todas. Pues un poco sobre lo que ha pasado con nosotras, porque creación es una cosa, pero irse de gira es otra. Y pues estrenamos la pieza en 2018 en Alemania, en Bremen, en un festival que se llama Eigenartig, que es un festival de danza inclusiva. Y estrenamos, primera vez hemos hecho la pieza en Alemania. Para mí era como que nos vamos internacional para estrenar, ok, ¿por qué no? Y para nosotras era como importante de ver que la pieza era universal, porque lo que ha pasado con el público era lo que pensaba que va a pasar, ¿no? Las cosas universal de la danza, lo que pasa en el escenario se transmite y no se trata de estar a Alemania, España, Francia, es que la danza es universal y las emociones son universales, así que me ha gustado mucho y hemos seguido girando mucho en 2019 porque teníamos 15 fechas o 16 fechas así como, que es una gira importante para nosotras. Y nos fuimos en Grecia, nos fuimos en Madrid, en Tenerife, en Sevilla, en Escocia, en todas las partes de Europa. Y pues era como un año muy importante para nosotras porque estuvimos en festivales de danza contemporánea, como ordinarios, y que invitan a piezas inclusivas. Para nosotras es como
un tránsito, un desplazamiento también. Y era una oportunidad también de mostrar que somos parte de los artes profesionales también. Y sí, es que, no sé, especialmente lo que ha pasado con Escocia me parece súper importante, porque estuvimos en el Fringe de Edimburgo, que es uno de los más grandes festivales de artes escénicas de Europa, que es muy grande. Y fuimos seleccionados para hacer un programa que se llamaba el Basque Showcase y que era como invitar a 3 compañías de País Vasco para ir a Edimburgo y presentar trabajo. Y estuvimos seleccionados al lado de otras compañías que tenían mucha experiencia, ¿sabes? Como con bailarines profesionales y todo. Y nosotras seleccionados. Y para nosotras era como, uff, es un momento importante también de decir que, pues sí, con una primera pieza, con algo muy honesto, muy, no sé, muy auténtico también, de ir a festivales así grandes. Así que, sí, para mí los tránsitos están aquí también. Es como ofrecer la posibilidad a grupos como lo nuestro de participar en festivales y ir en teatros donde se presenta danza contemporánea o danza teatro, que no se trata todo el tiempo de inclusión, es parte de la danza y es importante de ver diferentes cuerpos en el escenario y para mí es lo más importante. Y nada más. Pues muchas gracias. Después comentamos algunas cosas que habíamos hablado antes. ¿Te parece seguir, Rubén? Os presento a Rubén Alonso. Él también estará junto con su compañero Fran, ¿no? Esta tarde dando un taller. Él viene de Talleres Antropoloops. Es músico autodidacta, doctor, arquitecto y máster oficial en Ciencias Sociales e Intervención Social. Su trayectoria profesional está marcada por un interés por abrir los procesos de creación y un acercamiento multidisciplinar con vocación social. Comenzando en el 2000 desde la arquitectura, con el trabajo sobre vivienda y participación, desde el estudio La Panadería, hasta la última década a través de la música con el proyecto artístico Antropoloops, donde la remezcla musical y la visualización de datos abren un espacio de investigación, aprendizaje y juego. Pues cuéntanos, Rubén. Vale, pues traje ese texto, que todo queda muy bien siempre en estos textos de presentación. La realidad es... Sí, pues, bueno, hemos venido Fran Torres y yo. Bien, obviamente, yo creo que sí me gustaría un poco plantear eso, que lo que surja un poco en el conversatorio, como creo que me parece interesante este planteamiento, ¿no? de personal también, por lo menos desde mi punto de vista, como un acercamiento artístico. Lo voy a contar yo desde mi experiencia, seguro que Fran, por ejemplo, pues contaría otras cosas. Y detrás de Talleres Antropoloops somos un equipo de personas que hay desde gente del ámbito de la música, de la educación, también de desarrollo de software, porque hacemos también herramientas. Y llevamos trabajando un poco en esta línea desde el 2017, ¿no? La idea fundamental, como ahora veréis, me he traído un pequeño vídeo un poco porque creo que siempre las cosas se explican mejor cuando las cuentan los niños y las niñas con los que trabajamos. Es, digamos que trabajamos con la remezcla de músicas tradicionales o no tradicionales muchas veces también, como un espacio donde encontrarnos, donde trabajar también la inclusión cultural y celebrar la diversidad. Eso podría ser como una definición. Y intentamos siempre trabajar con la electrónica, pues eso como un soporte para crear música e interpretarla desde el cuerpo, el movimiento, la interacción entre unos y otras, ¿no? Y sí decir como contexto que el proyecto educativo, como he dicho, pues empezamos a trabajar
de manera colectiva con este grupo de personas a partir de 2017, pero de alguna manera el germen un poco también de ese desarrollo educativo es un proyecto artístico que yo comencé con Esperanza Moreno en 2012, que se llama Antropolux, en el cual pues, es como un proyecto fundamentalmente musical de creación de música a partir de la remezcla de músicas tradicionales. Y si os parece, vemos un vídeo cortito que creo que ayudará un poco a contextualizar y luego seguimos charlando. Si podéis poner el vídeo, por favor. En la biblioteca. ¿En la biblioteca de dónde? Del Colegio 6 de San Febrero. ¿Lo habéis ensayado? Yo soy una niña que habla mucho. A mí me gusta que me pregunten mucho de las cosas. No me gusta la música triste, es como que va muy lento y es como que transmite más tristeza. Yo no quiero estar triste. Yo siempre me estoy riendo. Antes era un poquito más traviesa, pero ahora ya no, ahora soy un poco más tranquila. Porque estoy creciendo. Y es un rollo, ¿verdad? Hola. Adiós. Hola, adiós. Adiós. Vale. Hola, me llamo Marcua, tengo 12 años. Me he sentido como una música porque en mi cerebro ha ido pensando en muchas músicas de flamencos, árabes. Voy a hacer mi proyecto, que es un libro musical de distintas músicas de muchos países. El funcionamiento es cada página que vas cambiando, cada página que se une en loops. ¡Qué guay! Para mí la música es todo. Cuando canto me siento libre. Me siento como si suelto ahí todas mis emociones. Con la música se construyen muchas cosas. Por ejemplo, un taller de suelo, ¿no? Sí, ¿verdad? Sí. Pues en el suelo habían como unos bloquecitos de aluminio y teníamos que pisar para que salga el ritmo. Debajo de esos cuadraditos están los cables. Que están a la tienda. Claro, que esos cables están conectados por el ordenador y por el Meki-Meki. Entonces, para que veáis un poco, intuyáis por dónde vamos a ir, Fran y yo vamos a hacer una muestra. Para yo sonar, tengo que tocar a Fran y después tocar a Adri. El Pepe, el Mohamed. Sí. Yo tengo este. ¿Os acordáis de este? Sí. ¿Veis el loop? ¿Lo entendéis el loop, no? Sí. A mí lo que me ha cambiado es el baile, o sea, porque nosotros aquí hemos bailado. Yo me solté y sentí más confianza. Claro. Hoy vamos a utilizar el cuerpo para crear música. No va a ser solo con los dedos en el ordenador, sino que nos vamos a mover y con el movimiento que elijáis vamos a crear música. Yo antes escuchaba la música y la escuchaba, digo yo, anda, qué guay, escuchaba solamente la letra, lo que pasa es que no sentía el ritmo, la melodía que tenía por dentro. Yo he cambiado dos cosas. Cuando vine a esto de aquí, el proyecto de Antropolux, yo era muy tímida, no hablaba con casi nadie. Pero cuando aquí ya estaba conviviendo con Yasmín, estaba conviviendo con otras personas, pues se me fue la vergüenza ya. ¡Ahora! ¿Y habéis tenido una experiencia parecida a esta de algún taller así de música electrónica? Hola, me llamo Shari B.es. Antes yo no escuchaba música electrónica, pero ahora ya sí puedo escucharla. Y también música de DJs, que ahora sí me gusta. Cuando la gente baila música me sentiría muy alegre, porque me habría sentido orgullosa del trabajo que había hecho en todos estos meses. Hola, soy María y me gustaría que en junio hagamos una discoteca en la biblioteca. Pues divertido, porque coges loop de otras canciones y mezclas y pasa el tiempo muy guay. Ragua son dos chicas, DJs, pero que hacen canciones electrónicas
y ahora nos están enseñando cómo hacer esas canciones. Yo me siento que puedo crear otras canciones por mí. Lilia Gazarian. Yo he mezclado un parte de música de Armenia y de Linkin Park. En mi país tenía muchos amigos y ahí nadie, como solo mi familia y yo. Aquí, ¿no? En España, sí. ¿Y ahora tienes amigos? Sí. Para mí ya he empezado a pensar un poquito distinto de música porque yo solo antes escuchaba inglés. Ahora escucho también árabe, español, ruso. Yo ya puedo hacer mi propia música, más o menos. Y con las canciones que me gustan. Que nunca pensaba que voy a hacer mi propia música. Y como me siento muy bien haciendo la música. Y cada día voy a hacer para que sea mejor. Yo creo que sí, ahora escucho más música diferente. ¿Qué tipo de música te gustaría remezclar? El rap, el reggaetón. ¿Dónde te gustaría hacerte una foto para la portada de un posible disco musical con Mohamed en el tejado de una casa? Para mí el taller sí me ha enseñado más cosas aparte de escuchar música, porque por ejemplo, sé editarla, o sea, cortarlo en un distinto tiempo y ver dónde empieza, no dejar un espacio ahí que no suene nada. Hello, my name is Bárbara. Yo cuando canto siento nervios, pero luego al cantar ya se me quitan los nervios, ya me pongo como feliz, ¿sabes? Cantando y se me quita todos los nervios. Si tú no aguantas presión, ¿pa' qué te metes pa'l fogón? Payasa básica, no llega guasón. Otra cabeza pa' mi colección. Wow. Tengo esta foto en piquete encima que me sube la adrenalina. Toda la ladrana esta canina, pero la derrito como parafina. Y yo, de espalda tirándome, de frente siempre la... Para mí la música me hace recordar muchas cosas bonitas que pasan en la vida. Yo en el curso me sentí como que, la verdad, que sí, que es como que he sentido la música. Adiós. Si te gusta cantar, este será tu hogar. No te lo pienses más, con la música lo vas a flipar. Si te gusta esta canción, gritarás Antropolú. Y muy ilustrativo el vídeo. ¿Por qué la música tradicional, Rubén? Pues a mí siempre me ha fascinado, yo creo que igual no sé, a través de mi padre, que le encantaba siempre la música árabe desde pequeño y era como una conexión. Pero siempre he escuchado música, siempre me ha fascinado un poco como acercarte a otras músicas y encontrar cosas o sentir cosas que eran como muy cercanas a través de esa diferencia, ¿no? Y creo que en parte un poco todo eso fue un poco el origen también del proyecto de Antropolux. ¿Y cuál es la recepción de chicos y chicas tan jóvenes cuando les planteáis vamos a trabajar con música tradicional cuando eso, ¿no? Dicen, escuchamos mucha música en inglés, electrónica, no sé qué. Siempre es... yo creo que es normal vamos, yo cuando tenía su edad no escuchaba música tradicional. No creo que en el mundo moderno en el que vivimos es muy raro eso. No hay esa conexión, digamos, con esa presencia de la música en los rituales tradicionales, salvo casos más concretos, por lo menos en Occidente, desde luego. Pero nosotros intentamos siempre trabajar eso de una manera que surja de una manera un poco orgánica, ¿no? Como trabajando con los recuerdos familiares y intentando también muchas veces eso, a través de la transformación de la electrónica, convertir esas músicas en otras cosas que pueden ser como más
atractivas para ellos y que a partir de ahí las incorporan de una manera más, o las hacen suyas un poco, ¿no? Y en esta idea de desplazamiento, de tránsito, hay una nueva vinculación con su cultura, con su historia, con su familia, cuando tienen orígenes además migrantes a través de este trabajo, ¿crees? Creo que sí, o sea, en los 4 años que llevamos ha habido momentos donde sí hemos sido conscientes de que es verdad que utilizar esas músicas y los recuerdos familiares, ¿no? En ese contexto un poco lúdico, también muy horizontal en el aula. Creo que a ellos y a ellas, quiero pensar que les ha servido también para naturalizar muchas veces esas diferencias que pueden existir, ¿no? Y que hacerlo a través de eso, pues de la remezcla, de la electrónica, le da a las cosas como una plasticidad también, que yo creo que además refleja muchas veces los procesos de construcción de nuestra propia identidad, ¿no? Sobre todo en los casos donde hay pues, mucho movimiento y sensaciones de pertenencia en conflicto a veces, ¿no? Imagino que también se da una especie de conocimiento mutuo a través de eso, ¿no? Que ellos también tienen la ocasión con los propios compañeros de compartir pues eso, sus historias, de dónde vienen, no físicamente, sino metafóricamente, ¿no? Sí, sí, totalmente. Vamos, en general en otros proyectos que hemos hecho se produce ese espacio de intercambio y en este último también ellos mismos y ellas lo contaban, que han conocido cosas a través de los compañeros y las compañeras. Y sí, yo creo que el tema, es verdad que me parece también como muy fértil también, muy interesante el planteamiento, porque yo diría, no sé cómo lo veis, pero que en general todos los discursos así más o menos estándar del arte y la intervención, siempre la gente que cambia son las personas destinatarias, ¿no? Y de hecho en los informes que te piden, siempre te piden como datos del impacto en las personas destinatarias, ¿no? O sea, y yo creo que realmente son procesos de doble dirección. Vamos, siempre no, pero creo que tienen la posibilidad de serlo. Sí, yo creo que en cualquier caso ese desplazamiento o esa onda expansiva se da en varias direcciones, ¿no? Y que muchas veces hay una mirada muy centrada en esas personas supuestamente necesitadas de algo que aporta al proyecto, y quizás lo que está pasando va mucho más allá y es más importante a veces cómo resuena en la periferia del proyecto para poder incidir en un cambio a eso. Tú antes nos comentabas justo algo que te hacía pensar en los desplazamientos cuando hablabas de que tú saludas en la pieza y el público no te identifica como la coreógrafa, ¿no? Eso. ¿Lo podías explicar? Sí, es algo que ha pasado en diferentes festivales donde nos fuimos, porque claro que no soy en el cartel de la pieza y que la pieza, en el cartel hay Evi y Xavi. Y ha pasado algunas veces que el público viene a ver a Xavi y Evi y felicita a Evi por el trabajo. Mira a Evi es el bailarín de la pieza que no tiene discapacidad, para poner contexto. Y ven a ver los bailarines, están como, pero felicidades, qué buen trabajo de coreografía y tal. Y ellos se quedan así como, la directora artística de la pieza es Maylís. Y las personas me miran como, ¿sí? Como... Y para ellos soy la persona que pone el botón, ¿no? Para poner la música, soy el técnico. Y no me ven como la persona que está dirigiendo la pieza. Y es algo que ha pasado algunas veces y me parece interesante también la representación, ¿no? de la gente, del público. El público está abierto a la danza inclusiva, está más o menos acostumbrada a ver algunas piezas, pero ver piezas que son dirigidas por personas con discapacidad es algo muy nuevo para el público y que no lo piensa como algo posible, ¿no? O algo que se puede. Y sí, es algo que ha pasado, es como muy raro. Sí, ¿eh? Ok. Sí, pues sí, pero es interesante. Sí, la representación, ¿no? que tienen, qué es la persona que está dirigiendo esto, qué es la coreógrafa, qué es la persona atrás de este trabajo. Y que, sí, que me parece interesante que felicita a Evi, que es
el bailarín que no tiene discapacidad como ¡oh, felicidades, qué bueno trabajo! Como es interesante. Comentábamos esta cuestión de los roles que encarnamos y nos encarna la mirada del otro, ¿no? Ella comentaba antes, además de discapacitada, pues de tener una discapacidad, disculpa, soy joven, blanca. Sí, una mujer. Soy mujer, ¿no? Y entonces eso ya me desotorga para determinados roles, ¿no? Sí, como es interesante porque soy una mujer con discapacidad, estoy en una silla de rueda y que los dos bailarines del proyecto son hombres de 50 años, casi. Y es como, así que hay también este rollo de, oh, pero esta mujer que es 33 años dirige a hombres de 50 años. Pues sí, que es posible, ¿eh? Se puede. ¿Y tiene discapacidad? Pues sí, que es otra cosa de mi identidad, ¿no? Pero es algo que es súper sorprendente para las personas, sorprendente. ¿Se Bueno, dice? es nuevo, ¿no? Sí, es algo que la persona no ven mucho, así que para nosotras es normal, pero para el público generalmente no es, porque no hay representación de estas posibilidades en la tele, en internet, no se ve mucho, así que es súper nuevo. Sí que es interesante. Bueno, de hecho, comentábamos que en las jornadas, en las 13 ediciones que hemos tenido, que ponemos interés porque las personas que invitamos encarnen de lo que estamos tratando, nos cuesta un montón encontrar este tipo de perfiles, pero es cierto que no ocurre habitualmente, que es nuevo, ¿no? Yo entiendo que el clic está cuando esa persona se da cuenta de que sí puedes tener ese rol, ¿no? Y ahí empieza una nueva historia, ¿no? Sí quería invitaros tanto al público presente como a los que estáis por streaming, si queréis intervenir, si queréis lanzar alguna pregunta o tenéis algún tema que queráis abrir, incorporaros a la conversación, ¿de acuerdo? Solamente quería añadir algo, que quiero presentar a mis bailarines con los nombres y apellidos, por favor, porque no lo he hecho. Así que... ¿Están aquí? Sí, no sé. Ahí. Poneros Los bailarines de Habrá que ponerse cachas, que va a actuar hoy a la tarde a las 8, aquí, son Xavier Madina y Evi Sorilla. Muy bien, bienvenidos. Y viajamos también con la asistente personal de Xavi, que la acompaña todos los días para sus cosas cotidianas, pero también para preparar para los bolos, y me parece importante porque es parte del equipo. Así que, Charo, hola. Porque sí, porque la danza inclusiva es también tener en cuenta que las personas con discapacidad necesitan apoyo. Igual, Charo, podrías hablarnos un poco de este rol de acompañar a artistas con discapacidad. Me has hecho pensar ahora. Y Enrique Amoedo, que está aquí también, o Diego, también nos pueden hablar de eso, ¿no? De cómo se puede llegar a complicar algo como la accesibilidad física, que parece muy superada cuando se hacen giras, ¿no? Recuerdo cuando nos vimos en Mallorca, antes de la pandemia, estaban esperando un taxi y se había pedido un taxi que pudiera incorporar sillas, y se presentó un taxi que no podía hacerlo. Y entonces tuvimos que volver a hacer la gestión, volver a retomar el tema, ¿no? Es verdad que hay una comprobación sobre la comprobación. Es curioso este tema. Charo, ¿quieres comentarnos algo de esta experiencia? Bueno, pues se me oye bien, ¿no? Hombre, yo no soy muy buena oradora, pero en fin. Pues sí, es una experiencia muy bonita el ayudar a personas discapacitadas, y a veces te encuentras con muchas complicaciones, como dices. Pues tanto como el taxi, como que igual vas a hoteles que realmente no tienen las habitaciones o ninguna habitación bien adaptada. Para bañarle a una persona con estas características, pues no puedes meterla en una bañera, quizás, ¿no? Hay veces no nos damos cuenta, pero hay muchos impedimentos. Incluso barreras arquitectónicas en grandes ciudades, pues yo qué te diría, no sé, en Madrid. Vas por calles que llegas al final de la calle, de la acera, y tienes que darte la vuelta porque no hay una rampa para bajar a la carretera y pasar, ¿no? Hoy en día eso hombre, hemos avanzado mucho,
pero todavía nos encontramos con muchas complicaciones. Y yo a veces digo, bueno, pero toda esta gente, los arquitectos, los que planifican todo esto, no se dan cuenta de que hay muchísimas personas que todas esas barreras no las pueden pasar. O sea, una simple acera que aunque mida 4 centímetros de altura, igual con una silla no la puedes bajar. Y bueno, pues todo este tipo de cosas, ¿no? Y la verdad es que no sé muy bien qué más decir, pero que es un mundo que me gusta mucho, que te sientes muy bien ayudando a estas personas, ellos se sienten muy agradecidos y que todo el mundo deberíamos de concienciarnos de que les tenemos que ayudar, aunque no les conozcamos, igual que vas por la calle, no sé, lo mismo me da en sillas de ruedas que personas invidentes, que de cualquier tipo, ¿no?, de discapacidad que puedan tener. Y bueno, pues que vamos a concienciarnos todos para poder salvar todos estos obstáculos y poder ayudar más a estas personas. Entonces, bueno, yo estoy encantada, la verdad, en este mundillo. Porque también hay personas que se piensan que porque ellos tienen una discapacidad física no piensan como nosotros o no pueden no sé, recapacitar como nosotros y no es así, no es así. Son personas físicas, no son psíquicas. O sea, Sí, con un problema que tampoco lo veo problema, o sea, es así. Me resultaba interesante esta idea también como de las colaboraciones necesarias para que estas cosas sucedan, ¿no? Tú antes hablabas de que tú resides en Francia, pero el proyecto ha sido posible porque encuentras una residencia artística en el País Vasco, porque en el contexto francés eso no se da, ¿no? Que al final es un poco esta suma de... Sí, que tengo el privilegio de poder conducir de Francia a Errentería para ensayar. Es un privilegio, pero también qué pena, ¿no?, que tengo que viajar hasta España para tener espacios de danza accesible y gratuito para crear algo. Que eso no lo tengo en Biarritz o en Bayona o en mi parte del País Vasco, ¿no? Y es algo que es importante, porque sí, hay que decir que tenemos mucha suerte de tener apoyos de Danza Gunea, que nos ha acogido en los estudios como de buena manera, que nos ha apoyado, que nos han ayudado, y es como... Sí, me parece, sí, decir esas cosas es importante porque eso es un lujo que tengo yo, pero que hay un montón de personas que no tienen este lujo de tener espacios aquí para crear, donde están apoyados, donde están legítimos. Sí, legitimados. ¿No? Y Rubén, cuando tú antes hacías alusión a cómo declinan los proyectos en otras personas, en otros contextos, ¿qué te hacía pensar? Pensabas en las familias, en el contexto de la escuela de estos chicos. He visto también el logo de Sevilla Acoge, entonces no sé si hay algo vinculado al proyecto que tiene que ver con toda la cuestión de la migración y todo eso. Bueno, el vídeo que habéis visto es uno de los proyectos que hemos desarrollado este año y hemos tenido la suerte de poder desarrollar otro, también un poco con una metodología parecida, pero trabajando con adolescentes, en el cual hemos colaborado con Sevilla Acoge, que ellos estaban trabajando en el barrio, ¿no? Es el distrito Macarena, que es la zona de Sevilla que hay más población migrante en toda la ciudad. Y la verdad es que nosotros, bueno, lo hablábamos últimamente. A mí hay un pensamiento, el otro día de hecho, es que quedamos con las chicas, ¿no? Y les dimos, después del verano, les dimos como los collages impresos y eso, y fue muy bonito porque nos preguntaron que si iba de curso este año y les dijimos muy apenadamente que no, o sea, porque no, en principio, bueno, pues esta lógica de financiación que no teníamos, pero le hemos planteado al colegio pues que nos ceda el espacio una vez al mes para intentar mantener contacto con ellas, ¿no? Y vernos. Y yo también personalmente, y esto es algo que hemos hablado, por ejemplo, Sofran y yo, tengo la sensación también de que cuando empezamos a trabajar allí en el barrio hace 4 años, a plantear un proyecto a 2 años o 3 años era como algo, ¿no?
no sabíamos por dónde vamos a estar dentro de 3 años, ¿no? Es que luego te das cuenta que pasan 3 años e incluso los objetivos que te planteabas en el papel, que siempre son súper ambiciosos, realmente tener algún efecto de tu práctica en el contexto donde estás requiere muchísimo tiempo, ¿no? Y después de 3 años, después de 4 años ya, yo de alguna manera tengo claro que yo creo que habría que hablar de décadas. Y también tengo claro que tiene que haber una involucración personal, o sea, como tenemos claro que queremos seguir trabajando en el barrio y queremos seguir generando sinergias allí, ¿no? E incluso ir más allá, porque tampoco hemos podido generar diálogos así más enriquecedores o más desarrollados con las familias, por ejemplo, o con las distintas comunidades que hay. Es verdad que hemos estado trabajando muy desde el ámbito escolar, que no deja de ser una burbuja un poco, pero nos apetece mucho cómo seguir profundizando en eso y establecer relaciones también. No sé, yo vuelvo a reivindicar esa idea de impactos en las dobles direcciones. Y a mí, hay una cosa que también hablamos, cuando estuvimos hablando antes con María, ¿no? Aquel día que estuvimos charlando un poco, que también, o sea, yo creo que igual esto que voy a decir es como muy ideal, no sé, pero desde el punto de vista artístico, si pensamos en la creación artística, yo creo que el arte surge de percibir o experimentar la realidad, yo creo que desde posiciones un poco fuera de la normalidad. Y yo creo que realmente eso es algo, o sea, bueno, creo que es el arte contemporáneo, sobre todo el arte contemporáneo, creo que siempre moderno funciona, ¿no? Y yo creo que todos y todas tenemos maneras o estamos un poco fuera de foco respecto a la realidad que nos rodea, ¿no? Ese estar fuera de lugar. Y yo creo que cualquier persona, o sea, es que no creo con discapacidad, yo creo que, no sé, más que nosotros o ellos, creo que habría como un gradiente de situaciones entre dos extremos, si podríamos hablar, ¿no? De que no creo que no haya nadie sin discapacidad, entendiéndolo de una manera muy amplia, y cualquier persona con una discapacidad tiene un potencial brutal de mostrar a los demás realmente cómo es la esencia de la realidad. De hecho, mucho mejor que, o sea, quiero decir que me parece, o sea, que probablemente a lo mejor tú, por el hecho de esas limitaciones, puedes entender de una manera más profunda qué es el movimiento. O sea, sí. O sea, creo que hay, o sea, yo creo que por un lado hay que hablar de posibilitar. Claro que cada persona tiene su potencial, pero cada persona necesita un lugar donde este potencial puede salir. El problema es que si no tienes un lugar donde te proponen esas cosas, música, artes escénicas, o si no tienes un lugar donde experimentas, no puedes pensar que tienes potencial. O hay un montón de personas, y yo hablo personalmente como mujer con discapacidad, que empezó a bailar a 23 años. Tengo 33. Hace solamente 10 años que empezó a bailar, porque antes pensaba que no era para mí, que no tenía oferta para ir a un curso de danza, no pensaba que podía ir a ningún curso de danza y aprovechar, no, pensaba que no está para mí. Por eso que es ofrecer estos lugares, talleres, e invitar a las personas y saber que pueden ir. Porque hay un montón de personas que no saben que existe esto, o que no saben cómo ir, o que no saben cómo participar. Así que es buscar lugares así. Y me parece que la diferencia entre hace 15 años y hoy es que ahora hay más espacios comunitarios, talleres inclusivos que existen. Lo ve como artista hoy, que hay un montón de cosas que se mueven en este lado. Pero cuando yo tenía 15 años no había nada. En España, en Francia, nada. No había ningún lugar donde podía experimentar esas cosas. Sí, yo creo que la pregunta también es cuáles son las condiciones que se tienen que dar para acceder a ese espacio que te mueve de la zona de control, ¿no? En el fondo, que eso lo tenemos todos. Ayer en la pieza que vimos anoche, que no la pudisteis ver porque viajabais,
también se planteaba esa pregunta de ¿quién tiene la salud mental bien, ¿no? Pues es igual. ¿Quién puede decir que no tiene una discapacidad emocional, física, intelectual, del tipo que sea relacional, ¿no? Sí, o sea, lo que comenta Maeli, yo creo que existan las posibilidades materiales, eso es fundamental, que no haya gordillos en las ciudades, o sea, que decir, todas las posibilidades son necesarias y creo que eso es fundamental y obviamente que haya más referentes también. Eso también a nosotros nos ha pasado en los talleres. Bueno, este proyecto que habéis visto, nosotros teníamos mucho interés y nos preocupaba mucho para hacer una actividad extraescolar, pues que los niños y las niñas tenían que apuntarse y siendo el ámbito de la electrónica, donde en general es muy dominante todavía los referentes masculinos, y siendo Fran y yo como los principales educadores, teníamos ganas de colaborar con Ragua, con las DJs, con Eloísa, y desde el primer día cuando presentamos el taller estuvieron ellas y al final había 12 niñas y un niño en el taller, ¿no? Que ha sido una experiencia maravillosa, ¿no? O sea, esos referentes son fundamentales, pero creo también que también hay que hacer una labor, que no sé cómo, obviamente, en general la visión de los espectadores está muy centrada, yo creo, en modelos del virtuosismo, ¿no? O sea, que el arte y discapacidad, bueno, pues, o sea, que ellos tienen que hacer las cosas como los bailarines normales, ¿no? Y esa idea del arte como algo como que se disfruta como lo virtuoso, ¿no? Como espectacular, bastante poco interesante muchas veces, o sea, y yo creo que también esa idea de ir un poco a la esencia también de las cosas, desde el punto de vista... Nosotros tuvimos una experiencia que fue maravillosa en la Casa Encendida, en un taller que hicimos. Iba a ser un taller con niños de 6 colegios diferentes. La idea era trabajar con cada niño, como crear un imaginario y unas músicas, como si fueran los 6 continentes imaginarios y crear un mundo. Y nos llamaron diciendo que íbamos a trabajar también con 2 centros de educación de adultos con discapacidad, sobre todo temas, bueno, algunos motores. Y en un primer momento no habíamos tenido ninguna experiencia, nos dio un poco de reparo, no sabíamos si íbamos a tener las herramientas para trabajar con esas personas. Finalmente lo hicimos y fue una experiencia. Y grabando, ¿no? Cuando ellos cantaban, y en esas grabaciones que hicimos de las canciones había una pureza y una esencia y una verdad que no la encuentras en muchos sitios. Y yo creo que precisamente por eso, porque es que, o sea, no quiero sonar naif, pero yo creo que a nivel un poco artístico y expresivo, una discapacidad puede tener en el otro lado una libertad también muchas veces. O sea, yo creo que todo siempre tiene una doble, lo que pasa es que hay que generar un contexto con posibilidades para que todo el mundo lo pueda desarrollar, obviamente, eso es indudable. No, yo por eso hablo de condiciones, porque creo que no solo es una cuestión de espacios, sino también de cómo esos espacios pueden llamar o atraer a una persona que pasa por la puerta y no se siente interpelada, y eso lo hemos tratado. Como tú comentabas, que diga, bueno, esto lo puedo hacer yo, o sea, que yo, ¿por qué no? O sea, yo quería, nos quedan 10 minutos, o sea que si queréis hablar con estos dos es el momento, pero antes quería comentaros un poco el proyecto de María Olivé, ¿vale? Todo y que podéis indagar por internet, informaros y tal, pero por tener el detalle con ella y que esté presente de alguna manera, lo voy a leer porque nos lo ha mandado. Ella venía a hablarnos del proyecto Concomitentes. Es una asociación sin ánimo de lucro fundada en junio del 2018 que promueve la producción de obras de arte que conectan con su entorno social. Concomitentes invita a grupos procedentes de la sociedad civil a convertirse en los promotores ciudadanos, los concomitentes, de una obra de arte y acompaña el proceso de negociación consiguiente. Esto es una metodología ya existente que ahora han empezado a trabajar aquí de la mano también de la Fundación Nina y Daniel Carasso. Y el proyecto de que ella venía a hablar es Diversorium, Artes Vivas y Espacio de Convivencia. La problemática sobre la que nace este proyecto partía de que querían socializar la diversidad, pero se planteaban que tienen un potencial capaz de evolucionar nuestro actual modelo de sociedad. Se necesitan generar oportunidades y encuentros entre todo tipo de personas, con el fin de llegar a una estructura social más equilibrada, igualitaria, comprometida con lo distinto. Diversorium busca crear un espacio de encuentro y mezcla a través de una fiesta en la que se juntan personas de toda condición,
las invisibilizadas y las que no, explorando y superando el significado cultural y social de la diferencia. La concomitancia planteó realizar 3 encuentros en la discoteca Sala Apolo y uno en el espacio público durante las fiestas populares del Poblenou, en Barcelona, en colaboración con el Centro Cívico Can Felipa. Hasta el momento se ha podido realizar solo una de estas fiestas del Diversorium, en la que se arrancó con una primera parte de intercambio a nivel discursivo, seguido de un cabaret, fiesta, baile, que generó una mezcla y convivencia entre todo tipo de cuerpos y ayudó a derribar patrones, prejuicios, barreras. Un camino previo hacia la igualdad. Pues esto era de lo que venía María a hablar. Tenéis una pregunta por allí, ¿no? Justo María Oliver nos está siguiendo en streaming y en relación a lo que estaban hablando antes Maylis y Rubén, comenta que lo que hay que transformar, desplazar y llevar a otros lugares es precisamente el imaginario. Y hay una pregunta de Marco Bustos, que nos saluda desde Ecuador y nos felicita por vuestros proyectos, y os pregunta que cuáles son los mayores retos que tenéis que atravesar con vuestros proyectos. Los mayores. ¿Retos? ¿Qué significa retos, por favor? Retos. ¿Challenge? Challenges. Sí. Okay. Perdón. Lo buscaba en francés y no me venía. Challenge. Pues, no sé, ¿tú lo tienes más claro? No mucho, ¿no? No sé. Pues los retos son todo el trabajo que hay que anticipar. Me parece que no es... Cuando nos vamos de gira hay que anticipar muchas cosas. Hay que anticipar la accesibilidad, hay que anticipar todas esas cosas. Y eso nos pide mucho tiempo, nos pide mucha energía y da una ansiedad a moverse y desplazarse por el mundo que las personas que no tienen capacidad no tienen. Y es una ansiedad que nos pide más energía, más esfuerzo y que la vida al final nos complica un poco esas cosas. Pero si lo hablábamos bien y si explicamos bien las necesidades que tenemos, pasa bien. Pero es mucho trabajo y es tener esto en mente, que podemos anticipar lo más posible. Cuando llegamos a un festival, a veces no pasa como debería pasar y tenemos que adaptar, y es lo que hay. Pero sí, lo más complicado es la accesibilidad al mundo en nuestro colectivo, porque estamos 2 personas en silla de rueda, así que es mucha anticipación y también cuesta más, porque es más caro. Porque para tener 2 habitaciones que están adaptadas a personas con silla de rueda, tienes que ir en un hotel de 3 estrellas y pagar más, porque es lo que hay. Y este dinero es parte de invitar una compañía inclusiva, como pagar la asistente personal de Xavi, por ejemplo, que es también un miembro del equipo, como pagaría un técnico o pagaría una persona productora de la compañía. Pues para nosotras es también tener esto en cuenta. Y es más caro y es lo que hay. Si invitas personas con discapacidad en tu festival, hay que cobrar esas cosas y es complicado, pero se puede. Lo hemos hecho tantas veces que se puede, pero es lo que hay que pensar. ¿Y para vosotros, Elena? Quizás nosotros trabajamos en 2 contextos. En el contexto educativo, o sea, digamos formal, y estos últimos proyectos ha sido la primera vez que hemos trabajado en el contexto educativo informal, ¿no? Porque ha sido un proyecto que se ha hecho por las tardes. Pero desde luego en los otros proyectos que hemos hecho, también todo esto que trabajamos es una manera de intentar introducir esta visión artística en la escuela, ¿no? Y yo diría que el reto fundamental también son en los tiempos, o sea, la dificultad también del propio sistema educativo, ¿no? Que está orientado de una manera muy curricular, ¿no? Para introducir estas metodologías que son más abiertas, más dispersas también, que cuesta también, digamos, trabajar
el profesorado, el profesorado que está sometido a un montón de presiones también y tienen muy poco, no tienen tiempo de nada básicamente. Entonces, y creo que también en el ámbito fuera de la escuela, en el fondo pasa un poco lo mismo, ¿no? O sea, con los niños, con las familias, o sea, con las situaciones personales y económicas y de cada uno y de cada una, ¿no? Que tener el espacio también y los recursos para poder trabajar estos proyectos no es fácil, pues porque la vida tiene muchas complejidades, ¿no? Y yo añadiendo un poco a lo que decía María del imaginario, hay un desplazamiento que se tiene que dar, que estos proyectos están vivos, son orgánicos, ¿no? y necesitan buscar su espacio allí donde llegan. Y normalmente llegan a lugares cerrados, determinados, estructurados. Y entonces aquí hay un desplazamiento, un movimiento que hacer, ¿no? Para que se pueda convivir. Sí. Es la hora. Si respetamos nuestra agenda. ¿Hay una pregunta? Pues la hacemos, sí. Dos. Buenos días. Quería primero hacer un comentario sobre algo que ha comentado Rubén y que está relacionado con la performance perfecta. Me ha venido a la memoria un espectáculo en el Teatro de la Ville de Paris, en el cual, creo que fue el espectáculo de Olivier Dubois, en el cual los performers eran personas que no eran bailarines y que tenían problemas físicos, limitaciones físicas. Fue muy curioso ver la reacción del público que se reía. Como segunda cosa, quiero comentar a Rubén y hacerle un par de preguntas respecto al proyecto que ha presentado. La primera es si la composición del grupo era primera y segunda generación de inmigrantes o no tenía nada que ver. Si la elección de la música venía por ellas o venía por vosotros. Gracias. Pues todos los niños, las niñas y los niños que han participado en este proyecto, yo creo que la mayoría no ha nacido en España, o sea que digamos que han venido con sus familias, pues son 10, 11 años. En concreto, por ejemplo, Lilia había llegado justo en la pandemia y había aprendido español en la pandemia, ¿no? Y la elección de las músicas, nosotros normalmente siempre intentamos, o sea, del grupo, quien finalmente, por ejemplo, ha remezclado, por ejemplo, música, ¿no? De sus contextos, como Lilia, Marwa, ha sido por elección de ellas. O sea, nosotros digamos que definimos un marco en el que planteamos que la remezcla con ese enfoque, digamos, de tradicional, hacemos dinámicas en las que nosotros, digamos, ofrecemos materiales, pero luego en la herramienta con la que trabajamos, ellas pueden, de hecho, bajan canciones de YouTube, o sea, nosotros el trabajo es como de acompañamiento y si ellas pedían, pues le buscábamos canciones de algún contexto, por ejemplo, ¿no? Pero no... Sí, o sea, sí intentamos, les planteamos como ejercicios de hacer cuestionarios a algún familiar, preguntarle por música importante en su vida, o sea, intentamos también que las canciones que luego se remezclan se carguen un poco pues de emociones, de recuerdos, en un proceso como casi de documentación, ¿no? Porque cuando escuchaba tu familiar, cuando escuchaba esa canción, en qué contexto, qué recuerdos le traía, y a partir de ahí hacer ese proceso como de remezcla. Pero una cosa que cuando empezamos a trabajar, no me quiero extender mucho, que sí, que está la pantalla en rojo, pero nunca hemos querido... Nos preocupaba mucho desde el principio instrumentalizar la diferencia, ¿no? Como que viniendo del proyecto artístico que no queríamos... Entonces nunca tampoco en el colegio que se trabajaba mucho eso de una manera muy natural y siempre hemos intentado ser lo más respetuoso posible y no forzar nada precisamente por no instrumentalizar eso. Pero es verdad que sí pensamos que generar ese espacio ha sido bueno, ha sido positivo para los chavales. Creo que había una pregunta más, si la hacemos rapidita. Hola, buenas, un placer escucharos. Era la pregunta para Maylis, ¿con qué dificultades os podéis encontrar y cómo los podéis solventar cuando a lo mejor vais a festivales de danza, el tema tema laboral, las contrataciones, las pensiones? O sea, porque sí que es una realidad que a veces nosotros nos hemos encontrado, hemos conseguido crear una pieza, distribuirla, pero luego el tema laboral, para que sea real todo, ya cerrado, vemos dificultades. ¿Cómo lo solventáis vosotros? Sintéticamente, Maylis, y después habláis en el café. Es que
no puedo decir nada sobre esto porque no me encargo de estas cosas. Así que no voy a responder. Muy bien. Porque esas cosas no me encargo yo. Así que, pero es complicado, pero nosotros estamos ahora como buscando también la mejor forma de hacer todo bien y todo legal, pero al principio no lo hacíamos muy bien legal porque no sabíamos cómo hacerlo y es otra cosa que no tenemos las competencias para saber dónde ir, dónde pedir estas preguntas, cómo hacerlo todo bien. Es que haciéndolo y buscando más cosas, pero que no estoy encargada de todas estas cosas. Podemos hablar más luego con las personas más que se encargan más de esto en mi colectivo. Claro. Y también podéis, yo lo digo por crear redes aquí, podéis aprovechar que está Diogo González levanta la mano, Diogo, de Danzando con la Diferencia. Él es el productor de la compañía y ellos sí tienen una experiencia, es verdad que es en Madeira, pero os puede orientar sobre contrataciones y demás. Sí, porque es complicado. Bueno, agradeceros mucho esta conversación, que hayáis venido, y a vuestros compañeros y compañeras por extensión, a los que habéis estado aquí y en casa. Vamos a ver ahora la pizca de arte y después creo que darán unas notas sobre los talleres y cómo funcionará esta tarde. ¿De acuerdo? Muchas gracias.